Soy Miguel Molina y corro con el Ferrari 499P con el número 50. Si tengo que describir un poco la 499P en tres palabras, velocidad, tecnología y pasión, porque yo creo que describe muy bien todo lo que conlleva este proyecto y cuando una vez estás conduciendo este coche, pues la verdad que se sienten todas estas cosas. Ya solo teniendo el escudo de Ferrari para defender es algo increíble. Yo eso ya lo vi en el 2017 cuando llegué a la marca aquí en Maranello. Y más ahora, ¿no? Volviendo a la categoría reina del Endurance. Es una responsabilidad muy, muy grande, pero bueno, yo creo que estamos preparados. Hemos trabajado muchos años para estar preparados para esta presión. Es una sensación increíble y lo daremos todo para poder dar al máximo y que toda la gente, tanto aquí en Maranello como en todo el mundo, se sientan orgullosos de nosotros de responder a estos buenos resultados. Bueno, mi pasión por el automovilismo me la transmitió mi padre porque él ya corría en coches y desde hace tiempo que tiene un equipo de karting. Poco a poco y sobre todo cuando empecé a ganar alguna carrera, pues ya me empezó a enganchar y hasta el día de hoy. Pues muchas renuncias, muchos momentos difíciles, parte del juego, parte de la vida profesional. Pero cuando eres pequeño, cuando tienes 14, 15 años, es difícil estar fuera tantos días. Pero bueno, tenía un objetivo y por suerte pues lo he conseguido. Mi primera carrera que gané, me acuerdo que fue con 8 años. Fue una de las carreras que fui con mi padre, los dos solos, y una carrera que hacían allí, y me acuerdo que esa fue mi primera victoria. Y cuando hubo el boom de que un piloto español empezaba a despuntar en la Fórmula 1, como fue Fernando Alonso en su momento, pues eso fue que atrajo mucho más mi atención por el automovilismo. Y fui a Barcelona, al circuito de Cataluña, y a ver la Fórmula Nissan. Con unos amigos, con otros pilotos, me invitaron a un box que era de Campos Racing y corrían Antonio García y Fernando Alonso en la Fórmula Nissan, y recuerdo esa carrera como una de las primeras carreras que fui a ver en directo y cerca de un box. Y mira, por cosas de la vida, con Antonio he competido en los últimos años, tanto en Le Mans como en otras carreras, y es una anécdota graciosa. El Endurance la verdad es que no lo conocía mucho, y una vez firmé por Ferrari para correr en el Mundial de Resistencia, pues empecé a informarme mucho más y saber de qué iba el tema. Yo creo que una vez estás dentro, yo creo que aprendes muchísimas cosas, y sobre todo una de las cosas que más me sorprendió es que por muy largas que sean las carreras, de 6 horas, 8 horas, 24 horas, tienes que estar siempre muy, muy concentrado, ir siempre al máximo, y eso hace pues que incluso que sean largas las carreras, pero sean a la vez una carrera sprint, porque tienes que en todo momento ir al 100%, porque si no pierdes toda la capacidad y toda la posibilidad de ganar carreras. Yo creo que ahora estoy en la situación más alta a nivel deportivo con este nuevo proyecto del Hypercar, y es en la categoría más alta donde puedo estar. Entonces yo creo que el objetivo está conseguido, y ahora hay que ponerse otros objetivos, pero todo el trabajo que ha habido detrás ha valido la pena, y eso pues es bonito. Cuando te preparas y te pones el casco, yo creo que es uno de los momentos más tensos, porque sabes que en pocos minutos tienes que dar tu 100%, ¿no? Entonces en ese momento es lo primero que hago antes de subirme al coche, intentar visualizar todas las situaciones que me puedan venir, y eso pues hace que esté más preparado para lo que llegue. Y tú sabes que cuando sales del coche tienes tus 2 horas, 3 horas de descanso, que tienes que optimizarlas al máximo para poder estar preparado para cuando vuelvas a salir a pista. No es fácil porque como digo, tienes el tiempo limitado,
y tienes que hacer muchas cosas, tienes que descansar, comer, dormir, entonces lo tienes que tener muy bien capacitado en tu cabeza, que en todo momento tienes que hacer las cosas como tocan, y eso hace pues que prepares de la mejor forma cuando vuelvas a subirte. Todos los compañeros que tenemos aquí en Ferrari tenemos una relación muy muy buena, y siempre que estamos juntos yo creo que pasamos un tiempo súper bueno. Se puede ver desde fuera que hay muy buen ambiente, y eso es lo que me llevo yo siempre de este trabajo. Bueno, la velocidad es una sensación que realmente la experimentamos desde muy pequeños, y llega un punto que no te das cuenta cuánto de rápido vas en un coche, ¿no? Entonces eso te da a ver que cuando suceden cosas, cuando haces un trompo, o cuando te sales de pista y ves hasta dónde llegas, realmente ves a qué velocidad vas, y realmente vamos a mucha velocidad. La velocidad es una sensación que la tenemos tan interiorizada desde bien pequeños, que no es algo nuevo para nosotros, pero que a la vez cuando te paras a pensar y te das cuenta a qué velocidades vamos, te da un poco de respeto. Sobre todo la primera vez que me subí al coche, al 499P, vi que necesitaba hacer un paso más grande a nivel físico. Desde que me subí la primera vez en julio del año pasado hasta ahora he hecho un cambio muy grande, y creo que llego preparado para la primera carrera, pero en ese momento vi que tenía que volver a trabajar, a volver a entrenar más fuerte, porque este coche es mucho más exigente de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Me esperaba que fuera un cambio muy grande, pero no tanto, sobre todo en el cuello. Hacía tiempo que no sentía que el cuello se iba para todos los lados. Mi circuito de casa, del circuito de Barcelona, es el que más me gusta, el que más me siento cómodo. El top 3 que tendría sería Barcelona, Spa y Bahrein. Yo creo que donde hago un poco la diferencia es quizá no en un punto físico del circuito, sino en la forma de pensar y de leer las carreras, y cómo puedo ayudar a mis compañeros en ese sentido. Y la verdad es que ayudar de esa manera me gusta mucho, más que quizá ir rápido en una curva rápida o en una frenada, sino en cómo leer la carrera y cómo puedo ayudar a mis compañeros.